Bueno, saludo a todos los que estén viendo esta grabación. Eh, Hoy vamos a hablar pues un poquito de lo que son las pilas y las colas en el lenguaje Python. Básicamente ya tienen una idea más o menos de lo que viene siendo, pero pues acá intentamos como aclararlo un poquito más. Básicamente vamos a trabajar lo que son las pilas y las colas como contenedores de información en el que entendemos de que son estructuras de datos que funcionan de una forma particular, ¿cierto? Básicamente lo que entendemos de esta estructura en general es que ambos siguen diferentes principios en el que al menos las colas, acá como pueden observar, las colas básicamente es una estructura de datos que almacena los elementos en un orden específico, siguiendo lo que les decía, el principio de FIFO, que es el primero en entrar, es el primero en salir. Esto significa que, como su nombre lo indica, pues el primer elemento que ingresa a mi contenedor va a ser el primer elemento que se va a eliminar. Eso que la hace buena, pues la hace buena en el sentido de que cuando estamos trabajando con mucha información, digamos que esta estructura nos ayuda a tener un principio al cual seguir y nos permite tener dos operaciones muy valiosas, las que son el insertar y el eliminar con un costo computacional de constante. Esto debido a que siempre va a ser el primer elemento el que ingresa y el primero el que sale, ¿cierto? Esto nos permite tener cierto orden. El uso de las colas se ve pues en el mundo de los sistemas operativos, en el que básicamente dentro de un sistema operativo usa pues un contenedor cola para, digamos que, encolar todos los procesos que hay en la computadora, ¿cierto? Que nos vamos ejecutando. También en aplicaciones que procesan archivos, las colas te aseguran que el sistema funcione de manera eficiente, y en arquitecturas de microservicios y sin servidor, las colas de mensajes, que son una estructura que más adelante van a ver en otras materias, eh, hacen que los mensajes, como se diga, se encolen y lleguen de una forma eficiente. Básicamente, acá trabajando un poquito, vemos que las colas, acá, como todas las estructuras de datos que trabajamos, tienen cierta forma de creación. En este caso tenemos la primera clase, que es la cola no circular. Esta cola no circular eh, tiene una característica, y es que básicamente nosotros definimos un puntero en el final, ¿cierto? Y, y además no permite pues como una función, una recursión, una forma de recorrerla recursivamente como lo podría hacer una cola circular, así como su, digamos, analogía con respecto a lo que son las listas circulares, listas ligadas circulares, que ya hemos trabajado también en el curso. Pero bueno, básicamente acá inicialmente ya entendemos que esta estructura para inicializarse necesita dos valores. Uno que es un vector vacío, que es donde vamos a almacenar los elementos, que lo vamos a definir como V, y otro que es la capacidad máxima que va a tener la pila. Nosotros tenemos que definir desde antes eh, cuál es la capacidad que tiene la pila. Esto digamos que se va a transformar cuando son, sí, perdón, pilas no, colas circulares, ¿cierto? Capacidad de la cola. También entendemos que hacer una estructura de datos muy famosa, muy usada, debemos definir, o bueno, ya están definidas diferentes funciones que me permiten hacer uso o me permiten eh, pues realizar las acciones por las cuales están creadas estas estructuras de datos, que en este caso sería como almacenar información, ¿verdad? Entonces tenemos que ver una forma en este caso los profes nos crearon como diferentes estructuras o diferentes funciones para identificar que la cola esté llena, que la cola esté vacía. Ahí debe existir una forma de encolar, o sea, de almacenar un valor, ¿cierto? Que sería insertar. En este caso se inserta pues de esta forma acá en Python, pero que básicamente también es lo que conocemos como el punto append, ¿cierto? Básicamente el punto append hace lo que nos está diciendo todo esto, ¿cierto? De nuevo, pues hago énfasis en que esto no es como tal lo que nos importa cómo se crea, ya que pues estas son funciones que la misma literatura nos saca, sino entender que lo que está haciendo, que en este caso es encolar, poniendo, insertando un elemento. Y en este caso es lo mismo, pues acá están desencolando, o sea, está eliminando un elemento, está sacando de mi contenedor. En este caso, pues acá podemos ver un ejemplo de cómo, de qué lógica sigue esta función y cómo funciona, ¿sabes? Entonces, acá también tenemos otra función importante en la cual es encolar un nuevo elemento.
una posición, digamos, que aleatoria, ¿sabes? En una posición eh, específica más bien. ¿Listo? Entonces acá más o menos nos está diciendo cómo es que vamos a insertar, bueno, encolar, mejor dicho. Pues esto no hay lo mismo, no hay como mucho que analizar. Debemos entender que hay una función que nos encolar, puede ser encolar nuevo, que va a dar un valor, nos lo va a encolar, ¿verdad? Y también tenemos una función que nos va a mostrar la cola, o sea, nuestra contenedor cola, cómo va. Esto digamos que de nuevo hago énfasis, esto es como lo más sencillo, lo más básico de lo que trabajamos, entonces no es necesario, digamos, como analizarlo mucho, digamos que ustedes están curtidos en esto. Más bien lo vamos a presentar de nuevo, pues como estas asesorías lo que vienen es para que nosotros hagamos código y debatamos el código que realizamos. En este caso, pues permítame yo acá quito la asistencia de IA, porque si no, pues acá nos va a hacer toda la IA. Entonces, básicamente nos está diciendo que ese es el mismo ejercicio, lo traigo a colación porque a veces hay algunos profesores que lo usan, eh, en el sentido que creamos una función que me intercambia los valores por pares de valores. Esto ya lo hicimos en las listas simplemente ligadas y viene siendo como muy general o muy idéntico lo que trabajamos acá en las colas, ¿no? Para que vayan entendiendo, vamos creando el código. En este caso, nosotros inicialmente pues, tenemos que comparar que la cola realmente no esté vacía, pues eso es una condición básica. No sé, digamos que no deberíamos ni siquiera en pensar hacer otra cosa más que inicialmente pensar en saber si la cola está vacía o no está vacía. Esto como buena práctica, de nuevo, pues acá retornamos algo de cuando caso de que esté vacía y de caso pues, de que no esté vacía, ¿qué vamos a hacer? Esto vamos a seguir la lógica que el lenguaje nos permite, ¿verdad? Ya que Python es muy bueno trabajando este tipo de listas, la forma de intercambiar pares, que existen formas como más robustas y que tienen su complejidad intrínseca, pues la forma en la que a mí me parece, o yo pienso que es más fácil es a través de un for, ¿cierto? Un for que básicamente que es i, ¿cierto? Y el índice que va a ser el i va a estar en un rango del el valor pues, inicial, que es el límite inferior. Luego vamos a ir hacia el límite superior, pero el límite superior es que el límite superior es la longitud de mi contenedor, ¿cierto? De mi V menos uno, porque pues no queremos comparar el último, o sea, cuando estamos en este de crear una función que me intercambie los valores por pares, primero con el segundo, no necesitamos ir directamente hasta el último, ¿cierto? Entonces ponemos menos uno, ya que solamente necesitamos comparar el menos uno y el menos uno, o sea, el último menos uno me va a hacer la comparación, entonces es eso. Entonces acá ¿qué buscamos? Este parámetro es muy importante porque esto es el que nos condiciona pues la función a que haga lo que nosotros queramos hacer, que es básicamente que en un salto de dos en dos acá, límite inferior, límite superior y qué queremos hacer, o sea, qué salto va a tomar el árbol, en este caso va a saltar de dos en dos y esto es muy interesante, muy aprovechable pues acá en el lenguaje en el que nosotros podemos hacer intercambios de valores de una lista muy sencillo. Entonces acá vamos a tomar el primer índice y lo vamos a intercambiar con el valor del índice i más uno, o sea, el índice donde estamos más uno, que sería la posición de al frente. ¿Y qué debemos hacer? Pues acá solamente tenemos que invertir los valores. Entonces acá punto v, uno más i más uno, uy, coma, self, punto. Esto que básicamente nos, eso es como las bondades que nos ofrece, digamos, Python. De nuevo, pues tenemos un for en un rango de límite inferior cero hasta el límite superior, que va a ser la longitud de mi vector de colas, ¿cierto? Y va a saltar de dos en dos y de dos en dos cuando entre a la posición, al índice que en el que está, lo que va a hacer es que lo va
a, lo va a intercambiar, ¿sabes? Entonces, es como básicamente lo que hace mi función. Esto es bastante pues interesante para que lo tengan ahí, porque si se usa bastante, pues a veces se hace mucha lógica de intercambiar por pares. Y bueno, acá pues básicamente yo acá tengo, pero tengo que correr esto. Entonces acá yo básicamente pues me tomo el atrevimiento de crear un pequeño cuadrito de código en el que vamos a probar básicamente el intercambiar pares que acabamos de crear. Acá pues mientras me... Esto ahora sí. Ok, claro, me equivoqué, dos puntos. Corre todo bien, acá vamos a ver que corra bien y efectivamente pues corre bien, acá se genera una cola aleatoria. Entonces yo encolo números aleatoriamente y luego le aplico la función a mi, a mi objeto cola, que es una instancia de la clase cola no circular que tiene un tamaño, ¿verdad? Que el tamaño de nuevo pues se lo doy yo va a ser entre 4 y 10 valores, ¿cierto? Eh, Le doy pues a los números que van a colar van a ser aleatorios y le aplico pues a mi, a mi objeto la función intercambiar pares. Entonces acá vemos que funciona pues correctamente como se espera pues que funcione y eso sería pues como todo. Acá de nuevo básicamente tenemos ya entonces la diferencia de la cola, que es la cola circular, que si vemos pues la diferencia, acá, pues acá hay varias diferencias, ¿cierto? Entonces acá tenemos pues acá no es como que solamente iniciamos con la capacidad en n, este es un vector de ceros, que o sea, acá nos están diciendo, nos están creando directamente con valores non y mi vector pues, en el que vamos a almacenar la información por n. Entonces esto va a ser non por la capacidad. Y vamos a tener, ahora sí, vamos a tener un puntero, ¿cierto? Tenemos un puntero que en el que vamos a siempre eh, o sea, acá básicamente el primero, el final, van a apuntar pues como al último elemento de la cola, ¿cierto? Esto es como pues para seguir lo que se busca, que es como su estructura circular recursiva. Entonces básicamente pues esa es como la forma en la que se inicia, que va a ser en el menos un elemento, en este Python elemento, o sea, hablando pues del último elemento. Recuerde que en la posición, pues cuando hablamos en Python y le definimos el menos uno, estamos hablando de valores contrarios del índice. Entonces básicamente acá vamos a definir que si la cola está vacía es porque el primero es igual al menos uno, o sea que no hay ningún valor. Acá vamos a ver la cola, que si la cola está llena, ya no va a ser, ya no es la misma, o sea, ya no se está pidiendo que la longitud sea igual que la capacidad, ¿verdad? Como se estaba mirando acá, que acá nos estaban diciendo que la cola llena era que cuando la longitud este es igual a la capacidad, acá ya básicamente tenemos que hacer como, como otra validación que es con el módulo capacidad, pero pues eso al usar dos apuntadores es como por su naturaleza, pero pues sigue siendo como bastante sencilla con respecto a lo otro. Básicamente esto lo que nos hace, entendemos es que nos da como una capa de optimización a la hora de manejar las colas, ya que tenemos dos punteros y vamos a saber siempre cuál es el último elemento que hay, por ejemplo. Entonces acá básicamente pues eso de nuevo les contaba que pues eso ya está directamente en lo que viene siendo la literatura de todas esas estructuras de datos. Entonces pues no voy a ondear mucho pues cómo funciona, pues ya en eso cada profesor digamos que echó mano. Entonces básicamente tenemos lo mismo, métodos para colar y para eliminar valores de mi cola circular. Acá tengo creado yo, que de nuevo pues no sé si eso lo creé, para básicamente tenemos un método que me va a recorrer una cola y me la va a recorrer hacia atrás. Pues como pueden ver esto es
Una funcióncita bastante simple, le pueden ver la lógica. Entonces, esto lo que hace es que básicamente siempre va a apuntar hacia el último elemento que hay en la cola y por eso es que podemos recorrer hacia atrás. Y acá vamos a mostrar, ya también va a mostrar o sea, cómo se está encolando y cómo se está desencolando. Entonces acá básicamente vemos el ejemplo que vamos a crear una cola con 8, tamaño 8 y vamos a llenarla con estos elementos. Básicamente desencolamos, ¿cierto? Primero se desencola y ahí vamos bajando a través 10, 11, 12, 13, 15, 11, 12, 13, 15. Entonces siempre va yendo o sea, primero, luego el segundo, pues el primer elemento que entra es el primer elemento que sale. Entonces se encolan los elementos hasta que terminan saliendo todos. Por lo mismo el último elemento de la fila es el que sale. Sencillo. Pues esta es como una forma de trabajar las colas con dos punteros, uno primero y uno final, eh, para, para que sea más óptimo. Acá tengo pues unas ventajas y desventajas. Por ejemplo, ventajas y desventajas de los planos circulares son recomendables para tareas de insertar y eliminar valores de forma más eficiente. No es necesario usar líneas de código adicionales para definir que el primero sea igual que al final, lo que les decía. Desde el punto de vista de implementación en lenguajes, obviamente las colas circulares son más fáciles de programar. Eh, En este caso, pues, el no de las no circulares, la método de insertar exige más espacio en memoria para almacenar los punteros primero y final. Para las operaciones de búsqueda de elementos en media de una lista, las colas no circulares no son recomendables debido a su modo de uso y el recorrido de elementos que debería realizar para encontrar un elemento. Esto es como pues muy intrínseco en el problema por el cual se crea la circularidad en esas estructuras de datos y por lo cual también se presenta la circularidad en, en las en las otras, en las otras estructuras de datos, ¿verdad? Permítame yo acá de nuevo, se me cerró. ¿Qué más, bro? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Bueno, entonces, como para seguir la grabación, ven ahí eh, las ventajas y las ventajas de lo que vienen siendo las colas circulares, que son recomendables para realizar procesos de búsqueda en medio de una lista debido a su flexibilidad. Pues esto de nuevo viene siendo como el principio de la circularidad en las estructuras de datos, el proceso pues que me facilita la búsqueda de la información, ¿cierto? Ahorra el consumo de memoria, puesto que almacena un puntero y pues esto lo van a ver de pronto más adelante. La idea de los punteros es poder modificar o hacer trabajos pues con la información directamente en la memoria, trabajándola desde su cuadrito de memoria y eso hace que si yo tengo muchísima información, el modificar un elemento en específico sea muchísimo más rápido y muchísimo más barato. En este caso, pues nos dicen que desafortunadamente las colas circulares son ineficientes para tareas de insertar o eliminar elementos debido al recorrido que deben realizar en la lista. Entonces, en este caso, el manejo de punteros requiere pues como una complejidad adicional, entonces que lo hace pues como más difícil. Y básicamente también se tiene como, en este caso, pues, otra modificación que se viene siendo, en este caso, un arreglo con dos colas. Esto sirve bastante en el sentido de que si vemos que una cola se nos llena, podríamos encolarla en otra cola. Básicamente viene siendo el principio de yo partir la memoria y poder usar la memoria, digamos, de forma, pues cada parte de memoria de forma independiente, así puedo agrupar la información que nos llega, por ejemplo. Pero básicamente, pues esto
la lógica que sigue viene siendo como la misma. En este caso partimos pues la capacidad en dos, porque son dos colas circulares, y ya vamos trabajando con punteros, etcétera, pero pues esto de nuevo es como muy, ya muy de la literatura, ¿cierto? Porque básicamente esto se expresa y tendrá sus razones, pero digamos como a nivel de aplicación no buscamos indagar mucho más en ella, ¿verdad? Pero pues acá nos presentan diferentes formas pues, de verificar que la cola esté llena, de que la cola esté vacía, ya sea si la cola uno la cola 2, y también nos mete formas, pues nos da formas para encolar en la primera cola, y para encolar en la segunda o en n colas. Pues tenemos esta teoría que nos habla de dos colas, pero pues eso a la realidad pueden ser n cantidad de colas. El procedimiento y los cálculos pues vienen siendo como los mismos, solamente que se le agrega otra variable que en este caso pues no va a ser 2 sino que va a ser n colas. Entonces eso por ahí por lo que tenía con respecto pues a las colas, que pues esto igual más adelante en la carrera van a ir viendo pues como mejor sus bondades. Eh, Sigamos pues acá trabajando pues lo que nos compete, que es la estructura de datos, que es la pila. La pila, digamos que en programación es una estructura de datos, o tenemos pues una estructura de datos que funciona bajo un principio, que este es el de last in, first out. Esto tiene, digamos que, la propiedad de que como dice pues su nombre, que el último elemento que entra es el primero que sale, eh, simulando pues lo que conocemos como la apilación de objetos, en el que yo apilo un objeto, entonces en el primer objeto que apilo, pues va a ser el último que voy a terminar sacando de mi cajita, ya que fue pues el primero, ¿cierto? Entonces esa es como la lógica que sigue esta estructura. Y básicamente nos dicen que las pilas se emplean en múltiples soluciones. Esto, por ejemplo, una muy importante es la de la evaluación de expresiones, pues, para lo que conocemos hoy como esto, ay, cómo es el nombre? Justamente, los compiladores de lenguajes de programación usan pues expresiones regulares, las expresiones, lo que conocemos, los caracteres especiales de los lenguajes se manejan a través de pilas. Por eso es que pues más adelante va a ser un ejercicio con respecto a eso. Eh, entonces básicamente eso, sí, nosotros podemos, gracias a las pilas, podemos evaluar las expresiones que, que más adelante pues van a ver qué significa que sean infijas, prefijas o postfijas. De esto se nutre pues mucho las calculadoras, y por eso es que muchos dispositivos inteligentes, pues donde uno, pues ni tan inteligentes, una calculadora no necesita que el dispositivo sea inteligente, pero pues por eso es que las calculadoras en distintos dispositivos a veces dan un resultado diferente, que usted pone el mismo cálculo, pero pues da un resultado distinto, es básicamente por cómo tienen programada su pila de evaluar expresiones. La pila también sirve mucho en la recursividad y en las llamadas de funciones, ya que podemos ir apilando como las llamadas, y hasta que estas no se desapilen, digamos que no podemos verificar que el proceso terminó. Eh, la forma pues en la que conocemos el control Z en editores de texto es gracias a las pilas, que pueden como almacenar cuál fue la última acción que hizo el usuario, o bueno, el último que se le guardó. También en los algoritmos de búsqueda, más adelante ustedes que lo vean en backtracking, esto que también es un tema de la materia, van a ver que hacen uso de pilas para tomar decisiones. Y en la navegación web también se ve el uso de pilas en los botones de atrás y adelante, ya que las pilas nos almacenan, digamos que las páginas, los nodos o sea, si vemos que cada página es un nodo de la internet, la pila me almacena pues como las acciones que estoy teniendo con respecto a avanzar y a irme hacia atrás. La pila tiene una estructura bastante parecida a la de la cola.
pues de hecho es muy parecida porque viene siendo como lo mismo, contenedores de información que simplemente que funcionan de una forma distinta. Entonces básicamente es lo mismo, tenemos funciones que me sirven para saber si la pila está vacía, la pila está llena, para poder apilar un valor, muy sencillo, para poder desapilar. En este caso si hacemos uso del self.pop de Python, en este caso pues es acá lo que yo hago es que eh, en este caso todos los elementos que desapile los estoy almacenando en una lista nueva. Esto también es una función que, pues, que cree que también es muy sencilla, no tiene como gran lógica. Eh, Esta también es otra función que nos desapila un nuevo valor. En este caso, sí, básicamente eso es lo que hace. O sea, digamos de nuevo, pues hago referencia a que estas funciones ya están como creadas directamente en lo que es de la literatura, entonces no vamos a parar mucho en ellas. Y ya tenemos forma que muy sencilla, pues que solamente print el vector de valores para mostrar pues la pila. Y ya, pues básicamente lo que quiero que se queden es que la pila como tal es otra estructura más de datos en la que está lo que tiene su característica es lo que los elementos que le llegan siguen como un camino en el que del IFO, ¿cierto? Fue lo que se decía, el último en entrar es el primero en salir o el primero en entrar va a ser el último en salir, como lo quieran ver. Entonces acá siguiendo pues esto, vamos a crear acá estas funciones que me está pidiendo el ejercicio, que en este caso, que dada una pila y una secuencia ingresada, crear una función que detecte si una secuencia de valores está en la pila. Bueno, acá primero tenemos que tener una variable auxiliar, como quieran llamarla, yo por lo general la llamo K, ¿cierto? Que básicamente K es la longitud que va a tener la secuencia. Esto de modo que yo tengo que comparar si la longitud que me llegó es mayor a mi pila, porque en este caso pues entonces no va a haber una, no va a haber una secuencia pues a la cual comparar porque pues la secuencia es más grande, ¿sabes? Entonces, digamos que no tiene sentido. Segundo, lo de siempre, nosotros tenemos que verificar que la secuencia no sea vacía, esto pues sencillo. Entonces ahora yo necesito, digamos que almacenar el tamaño de mi pila, ¿cierto? Eso de nuevo pues como para poder hacer la comparación más adelante o sea, de comparar la secuencia y saber si o sea, tengo que comparar el tamaño, pues el tamaño de cada de la secuencia que me llegó con el tamaño de la pila. Listo, para saber pues como cuánta es la secuencia y cuántos valores debo buscar en mi lista, pues en mi pila, perdón, ¿cierto? Entonces acá si el tamaño, acá lo que les decía, ¿cierto? Si el tamaño de la pila es menor acá, esto básicamente me retorna falso, retorno. ¿Está bien? No. Acá. Entonces acá si es la pila es más pequeña que la secuencia. Entonces ahora nosotros tenemos que calcular la posición máxima desde donde puede comenzar nuestra secuencia, ¿cierto? Entonces así, ¿cómo lo vamos a llamar? Max pos, puede ser, más p. Entonces en este caso más p va a ser obviamente pues la cima, que sabemos que la cima es como el último valor, menos k, que k es la secuencia, y más 1, ya que este más 1 tiene que ver con respecto pues, a Python, a que los elementos, pues en la misma lógica de la que encima sea siempre encima más 1, que Python como tal, como lenguaje,
al empezar desde cero necesita el más uno para poder saber que va hasta el último elemento de lo que sería, de lo que sería mi pila, ¿cierto? Entonces acá, entonces de nuevo, este max posición lo que está haciendo es que vamos a calcular la posición máxima desde donde se puede comenzar la secuencia. Entonces, la pila tiene elementos hasta la posición self.sigma y pues la secuencia tiene longitud k. Entonces, digamos que la última posición posible para comenzar la búsqueda siempre va a ser la cima menos k más 1, ¿cierto? Entonces, esa es la última para comenzar la búsqueda. Va a ser cuál es self.sigma menos k más 1. Entonces, esta es como la máxima posición que tenemos para comparar la cadena en la secuencia, perdón. Entonces acá, pues acá tenemos que un for, ahora sí que me recorra, pero va a ser la cadena, ¿cierto? Entonces esto es con la máxima posición más uno para que pueda llegar hasta la última posición de mi pila. Entonces acá nosotros vamos a iniciar pues acá este bucle, perdón. Entonces iniciamos, como le digo, iniciamos este bucle que recorrerá todas las posiciones posibles donde podría comenzar la secuencia. Listo. Hasta la máxima posición, ¿cierto? Entonces acá, ¿qué necesitamos hacer? Nosotros necesitamos pues crear una sublista y esa sublista la tenemos que comparar con la otra. Pues la vamos a hacer nuestra otra sublista que ya conozco, pues nuestra lista de valores, ¿cierto? Que en este caso pues es V y V va desde I hasta I más K. Entonces se me compara la sublista desde I hasta I más K. Entonces, eso, como para que lo entienda un poquito más, voy a dejar un comentario que dice que pues, esto que en cada iteración del ciclo, for, este me va a extraer la sublista, la sublista de la pila que ya conocemos que es esta. Entonces, desde la posición I hasta I más K. Listo. Entonces, y eso es básicamente todo, porque si la sublista es igual a la secuencia, vamos a retornar que esto es true. De lo contrario, vamos a ver el retorno acá. De lo contrario va a ser falso. Y ahorita acá yo tengo pues como un código que lo va a probar, pero ahorita pues lo, lo, lo voy a probar. Y pues como les decía, vamos a implementar pues el problema básico de los compiladores en el cual tenemos que emparejar caracteres. En este caso pues son los caracteres especiales que vamos a definir, que van a ser los corchetes. Utiliza la palabra un problema de emparejamiento de caracteres. Los caracteres especiales serán, listo, así va. Entonces esto debe leer una cadena y me tienen que indicar si la cadena está, pues sus caracteres están bien emparejados. Entonces, este ejercicio, digamos que se resuelve de una manera óptima usando un contenedor, pues un tipo de dato que nos sirve para almacenar información que hay en Python, pues que hay en todos los lenguajes de hecho, que es los diccionarios. Los diccionarios, vamos a Python Dictionaries, los creo que si no escribí mal,
Dictionaries, pero bueno, pues mientras busca, básicamente los diccionarios son un tipo de dato que nos sirve para comparar valores en el sentido de que se comporta en pares de valores clave, valor, Python, así sí. Parece que no tengo internet, qué raro. Pero bueno, entonces, pues ya ustedes indagarán más en eso. Entonces, inicialmente vamos a crear una variable que vamos a almacenar un diccionario. El diccionario se abre con estos corchetes. Por la importancia, de acá viene la importancia pues de justamente este controlar el emparejamiento de caracteres, porque cuando se abre un carácter especial, debe asegurar que se cerró, ¿cierto? Acá ya me cargo acá esto, vamos a ver qué nos dice. Son usados para guardar valores en key es llave, values es valor, entonces en pares de llave es valor, ¿cierto? Tiene que quedarse con eso. Entonces, ¿cómo los defino? Se definen de la siguiente forma. Uno abre, corchetes, comillitas simples, y esta es la llave, clave, perdón, la key, sí, la llave. Y dos puntos, el valor de esa llave. En este caso va a ser su campo de cierre. Entonces acá coma, y viene siendo lo mismo para el resto de caracteres especiales. La llave y el valor. De nuevo con el último carácter, y acá pues se tendría que tener, digamos que la diccionario con los caracteres especiales. Acá ya guardé, ¿cierto? Digamos que ya guardé los pares que quiero almacenar. Ahora tenemos que caracteres normales, ¿cierto? Va a ser una pila, digamos que va a ser nuestra pila que nos va a guardar también si los caracteres son normales. Entonces, inicialmente, listo para guardar valores iguales. Valores, caracteres normales, para almacenar caracteres normales. Entonces, básicamente, acá yo tengo que hacer un for que me va a recorrer todos estos caracteres, ¿cierto? Especiales que nosotros pusimos. Pues, pero en este caso, pues nosotros tenemos primero que dar una cadena, entonces ese for lo que nos va a hacer es que dada la cadena que nos llegó, o sea, dada por cada carácter en la cadena que me llegue, ¿qué voy a hacer? Sencillo, pues primero vamos a ver si el carácter que me llegó está en donde, en en mi diccionario de pares, y es que es una key, que ya vemos que es llave, valor, llave, valor. Entonces si es una key, que es el de la izquierda, punto keys, entonces acá, si es de apertura, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que apilar, ¿cierto? Porque al final de la pila lo que necesitamos ver es que la pila esté vacía. Con eso vamos digamos que, a cerciorarnos de que si están bien emparejados los caracteres, porque si la pila no queda vacía, lo que va a pasar es que va a quedar un carácter abierto y no va a tener su cierre, ¿cierto? Entonces nunca va a terminar desapilándose, que más adelante lo vamos a ver, ¿cierto? Entonces, si el carácter, si es de apertura, en este caso lo vamos a apilar. De lo contrario, si el carácter, de nuevo, en pares, pero en este caso, de los values, de los valores, entonces, si es carácter de cierre,
Y si la self.pila, entonces si la pila está vacía, que para eso fue que lo creamos, ¿cierto? Vamos a ver que la pila esté vacía, entonces vamos a ver si la pila está vacía, significa, como les decía, que no hay un símbolo de apertura correspondiente. Eso se dice así, si la pila, pues si self punto vacía, tendría que no hay punto exacto, entonces esto me va a retornar un false, ya que está todo, pues, que está vacía. Entonces, entonces, acá básicamente lo que nos está diciendo es que los símbolos están mal emparejados, ¿cierto? Porque ya si retornamos falsos es que básicamente si la pila está vacía y retorna falso es que básicamente está mal emparejado, ¿cierto? Porque no es, o sea, si acá estamos diciendo que la pila está vacía y me retorna que es falso, es porque está lleno, o sea, no se terminó de vaciar y lo que necesitamos pues es justamente eso, comparar que la pila esté vacía. En este caso, eh, vamos a tener una variable auxiliar que básicamente me va a ayudar a desapilar a los elementos cuando lleguen, ¿verdad? Entonces, esto le vamos a dar un self.desapilar que también es una función que ya tenemos. Es una función, tenemos los paréntesis. Entonces esto desapila. Vea que estamos en este if trabajando todavía en la indentación de este if. Perdón, de este elif. Aún estamos trabajando en este elif. Entonces, más reciente, ¿cierto? Entonces, acá de nuevo. Entonces, si los pares, o sea, si en mi diccionario pares, en mi, digamos que en mi variable auxiliar que yo definí para apoyarme a la hora de desapilar elementos, entonces tenemos que verificar que sea distinto del carácter. Entonces, si las pares, o sea, sí, si en mi diccionario pares, el índice auxiliar que elija es diferente al carácter. Entonces, acá estamos verificando, a verificar si el símbolo desapilado coincide con el símbolo de cierre actual. Eso es. De lo contrario, pues retornamos false. ¿Cierto? Acá básicamente yo veo tan. Y entonces esta es como lo inicial, ¿cierto? Acá ya estamos resolviendo el problema de los caracteres espaciales especiales. Pero aún nos falta algo, que es el de leer la cadena, perdón, el de... Acá faltó una parte del problema y es que además los elementos que no sean caracteres en otra pila, ¿cierto? Entonces acá ya tenemos el primer caso, que es el de los caracteres especiales a través de este for. Y entonces acá, esto es como toda la estructura de mi carácter especial, ¿cierto? Para poder comparar que el carácter sea especial, se apile y se desapile correctamente. Ya después de eso, nosotros tenemos acá dentro de null for, porque todavía estamos, o
sea, el for es todo lo que nos controla en la función, porque básicamente el for está recorriendo la cadena que nos llega. Entonces acá de nuevo, entonces acá ya hace el else, que va a ser cuando no sea un carácter especial. En este caso, si no es carácter especial, se apila, ¿cierto? Si no es carácter especial, se apila. Entonces, básicamente, acá de nuevo, entonces acá tenemos que verificar si es una letra o un carácter no especial. Pues básicamente lo que No está viendo. estaba viendo, ay, hijo de madre. Ah, pero bueno, igual solo estamos usted y yo. Sí, no. Sí, sí. Entonces, ya después acá, desde verificar que no sea un carácter especial en la cadena, pues vamos a hacer la comprobación. Carácter es alfanumérico, eso es de Python o no es que carácter en pares, punto, o sea, si no es una key ni si es un en los valores de mi diccionario en pares, punto values. Entonces aquí básicamente si el carácter es alfanumérico o no está en mis llaves o no están en mis valores, ¿qué va a hacer? Básicamente lo va a apilar en la caracteres normales, en la pila de caracteres normales punto upper. Entonces sí es sencillo. Y ya acá en el else, acá sí está bien, vamos a retornar la self punto pila, no, punto caracteres normales. No, lo tengo mal yo. Self, self caracteres normales, sí, sí, sí es. Va a ser igual a los caracteres normales. Y básicamente, si los caracteres normales punto app en carácter, self punto sí, acá los transformamos cada carácter, acá ya retornamos lo último. Punto. Se me cayó el entorno de ejecución. Vamos a ver si esto corre. Es que verdad que yo tengo las pruebas con pilas. Eso es así. Ah, bueno, por alguna razón el entorno se cayó. Pero bueno, básicamente estos eran como los ejercicios que tenía con las pilas y las colas. Pero pues básicamente porque esto es un, pues unas estructuras de datos bastante sencillas que se ven en el curso y no es como tampoco para indagar mucho. Pues pienso que igual son un poquito sencillas. Y básicamente era eso, por lo que viene siendo el tema de pilas y colas. Este entorno se cayó. No me quiere abrir, pero bueno, básicamente si corremos esto y usamos este, nos tendría que salir algo así, ¿cierto? Entonces probamos pues el entorno, probamos pues la función de controlarlos, de control el emparejamiento. Básicamente nos viene esta cadena y nos dice que si está bien emparejada, vemos que claramente bien porque todos los símbolos de apertura tienen su correspondiente signo de cerrado, ¿cierto? Y así sucesivamente. Esta tiene un error porque abre, pero lo cierra de forma incoherente. Usted apila este, tendría que desapilar este
través de este primero para poder desapilar este. Entonces, digamos que es importante, eh, digamos que el orden en el que uno desapila. Esto de nuevo pues es como con la lógica que viene siendo como para poder usted comparar caracteres y pues controlar el emparejamiento de los caracteres, que es muy importante pues como para todo básicamente, porque pues usted tiene mal puestos perdón, los símbolos, les va a sacar pues un resultado distinto, directamente pues un error. Entonces acá básicamente nos está mostrando como los casos de prueba, acá los de la detección de secuencia, el que pues básicamente es eso. Nosotros tenemos una pila llena de elementos y tenemos que buscar una secuencia que se dé a través de, de nada, de uno busca el elemento y desde ese elemento se va recorriendo y se compara si la lista es idéntica. En este caso, pues, estos dos fallaron y eso es básicamente pues como lo que tengo por pilas y colas.